Supercrack Estrella presenta. Mensaje Ángeles Caídos dice así: estamos viajando en el tiempo hacia nuestro origen. Parece que ya nadie habla de este tema. Se dijo que el tema de los piratas que asaltaban a los barcos en el Golfo de Adén era solo una cortina de humo, para mantener fuera de aquí a la gente, ya que en este lugar habría un portal dimensional abierto desde el año 2000, por donde están entrando ángeles caídos. Ahora tenemos una guerra en Yemen, que es más de lo mismo mantener al mundo lejos de aquí, y cuidado, no quiero decir con esto que la guerra sea farsa, la guerra es muy real, pero los verdaderos motivos de por qué se ha hecho esta guerra es más que seguro este portal dimensional en el Golfo de Adén. Para muchos en este lugar estuvo el Jardín del Edén, así que tendría mucho sentido que los ángeles caídos abrieran un portal aquí. El Golfo de Adén, obvia derivación del Adán, ha sido asediado permanentemente desde 2008 por todas las superpotencias mundiales, quienes han enviado embarcaciones de guerra con el pretexto de proteger su ubicación estratégica para el libre comercio entre Asia y Europa, y más recientemente, por una supuesta escalada terrorista. Desde el año 2011 se está hablando de este tema del portal dimensional abierto aquí, aunque parece caído en el olvido. Países como Rusia, Estados Unidos, Australia, Francia, Turquía, Suecia, Tailandia, España, Singapur, Arabia Saudí, Alemania, Gran Bretaña, Portugal, Países Bajos, Pakistán, Corea, la Unión Europea, las Naciones Unidas, Malasia, Irán, Grecia, India, China o Japón. Estos dos últimos casos son más extraños que en el resto, ya que se trata de países que no suelen abandonar sus zonas clásicas de operaciones. En el caso de Japón es la primera vez que lo hace en las últimas décadas. Han saturado la zona del Golfo de Adén con cientos de buques militares. Arabia Saudí, que es el país más próximo, inició una guerra con Yemen, sin que nadie aún sepa cuáles son las verdaderas razones de esta guerra. ¿Más petróleo? No lo creo, ya tiene mucho. Puede ser este portal dimensional abierto aquí. Más que seguro. Este intenso movimiento ha creado numerosas sospechas respecto a los verdaderos y ocultos intereses en este enigmático y exótico, como ya hemos visto en este canal de Supercrack Estrella. El hecho de que los barcos en cuestión estén pertrechados con tecnología de punta, militarmente hablando, agrega aún más intriga al enigma, ya que el combate contra el terrorismo a todas luces no requiere ese tipo de armamento, es claramente un combate sucio, de infantería y casa por casa, y la supuesta protección de una zona estratégica tampoco lo justifica, dado que no hay amenazas serias de enemigos humanos poderosos en el área. Nada justifica tantos militares allí. Por esta razón, una guerra como la que tienen ahora podría ser solo una cortina de humo para justificar presencia militar allí. Testigos que prefirieron permanecer en las sombras, estuvieron durante varios años aportando testimonios de anomalías en la zona, como haber visto objetos voladores surgir desde el fondo del mar, o toparse con zonas donde el mar está en un movimiento giratorio perpetuo formando enormes remolinos. Como he explicado muchas veces en mi canal Supercrack Estrella, el agua es un elemento muy importante para poder abrir portales dimensionales. Ahora, han aparecido un video y varias fotografías en las que se aporta una supuesta prueba de la existencia de una puerta dimensional que se habría abierto frente a las costas yemeníes y que sería la verdadera causa de la preocupación de las superpotencias. Hay quienes relacionan esta puerta dimensional con la espiral de luz azul que apareció repentinamente sobre el cielo de Noruega el 9 de diciembre de 2009, como prólogo a la formación de un campo magnético en el Golfo para la creación de un agujero de gusano para ser utilizado como puerta estelar, lo que relaciona todo esto con el Festival de la Bestia del año 2009. Ver mis vídeos sobre este tema. También se ha asociado la supuesta existencia de esta Stargate con la aparición de agrogramas, o crop circles, círculos de las cosechas de gran similitud en tres lugares diferentes: Winton Windmill, Yemen e Inglaterra, que pueden ser colocados perfectamente unos sobre los otros, mostrando un código en ASCII y un mensaje decodificable a 9 dígitos en el sistema binario, y de cuyo estudio científico y superposición, se dedujo, entre otras cosas, el siguiente mensaje: estamos viajando en el tiempo hacia nuestro origen. O sea que se cogió los crop circles muy parecidos de tres lugares distintos, y con un programa de ordenador se puso uno encima del otro y salió este mensaje: estamos viajando en el tiempo hacia nuestro origen. Desde mi punto de vista, este mensaje solo puede tener un origen arconte. Son los únicos interesados en nuestras vidas pasadas, son ellos los que buscan durante nuestros sueños, buscando su linaje de sangre, al igual que los ángeles caídos buscan volver a la época donde ellos dominaban la tierra, antes de que fueran encerrados en el pozo del abismo donde están ahora y de donde quieren escapar.
El vórtice magnético del Golfo de Adén fue detectado hace muchos años por científicos norteamericanos al establecerse una base militar estadounidense en Djibouti, África en el 2000, el mismo se mantuvo relativamente estable, hasta que comenzó a agrandarse en 2008, aparentemente, su fecha de anclaje, convirtiéndose actualmente en la acumulación magnética más grande de la historia. Científicos rusos, chinos y estadounidenses han intentado en vano determinar su origen. El almirante Maxikov de la flota rusa del norte opinó en un informe secreto que elevó al primer ministro Putin, que sospechaba que se trataba de una puerta dimensional abierta por fuerzas de origen desconocido, interdimensionales o de origen extraterrestre. Desde mi punto de vista son demonios ángeles caídos. La anormal ola de terremotos que soportó esa zona, entre 40 y 60, el año 2015 intensificó las sospechas, ya que fue la primera vez en la historia que se registró actividad sísmica en esa zona. Sus intensidades variaron entre 4,5 y 6,3 en la escala de Richter. Un vórtex multidimensional permitiría el acceso de vibraciones e incluso de seres de otras dimensiones a nuestro mundo, y viceversa, si su frecuencia vibratoria se tornara permanente. La zona en cuestión ha sido acordonada con una zona de exclusión militarizada de varios kilómetros a la redonda, muy en el estilo de lo que se hizo con la Antártida. Aaron Koyun, un joven ex militar, miembro del programa utilizado para desarrollar guerreros psíquicos y supersoldados, asegura que efectivamente se ha activado allí un portal dimensional, según él con fecha de anclaje el 5 de enero de 2010, que el mismo es submarino, por eso se lo ha bautizado Seagate, y que no está seguro si los autores han sido humanos, extraterrestres, o una sociedad entre ambos. Koyun nació el 6 de septiembre de 1978, tiene actualmente 31 años y sirvió en el ejército de los Estados Unidos durante 10 años, habiéndose desempeñado en la Marina como jefe de máquinas y rescate en operaciones especiales, participando también en la división Toxicomanía, todo esto, mientras secretamente había sido reclutado desde muy joven, según su propio relato, para integrar una división investigadora de fenómenos paranormales, muy al estilo de la división Fringe. El ex militar, que integra la tercera generación familiar que ha participado en proyectos militares secretos, su abuelo integró la operación Paperclip que se ocupó de la reubicación de los científicos de la Alemania nazi, y su padre y su hermana también formaron parte de divisiones de seguridad secretas del gobierno norteamericano. Asegura que la puerta multidimensional no es ninguna fantasía, y que la inclusión de este tipo de temas en películas y series son un ardid para que la gente los etiquete automáticamente como fantasía y ciencia ficción, y renuncia así a escarbar más profundo. Sostiene no tener constancias aún del origen extraterrestre de la puerta dimensional, ni de las intenciones que tendrían estos supuestos alienígenas, aunque supone que si se han asociado con los militares, seguramente las mismas no serán buenas. Según una ancestral leyenda egipcia, si el hombre amenaza alguna vez con destruir la tierra, la diosa Uadjet, a quien se celebra milenariamente los 25 de diciembre, es decir, en nuestra Navidad, volverá enfurecida a través del vórtice del ojo de Ra para combatir en batalla a aquellos que osaron desafiar a los dioses y sus planes divinos para la humanidad. O sea, cada vez que hay una amenaza de guerra nuclear, este portal dimensional se activa y empiezan a entrar entidades para evitar que destruyamos la tierra, por lo menos eso dice la leyenda, aunque también podría ser todo lo contrario, que aprovechen el caos para entrar en nuestra dimensión y hacerse con el poder de la tierra, y instaurar el nuevo orden mundial. Observar el extraño objeto que he marcado con un círculo y la distancia con la señal crop circles, están marcadas con chinchetas amarillas la distancia, el extraño objeto para estar por encima de la arena de la playa. En 2 crop circle en Inglaterra y en pleno desierto del Yemen. Apareció también en el 2000 en Wilton Windmill un desconcertante agrograma que tiene absolutamente desconcertados a los científicos. Este mismo símbolo aparece también en pleno desierto de Yemen, y otro tercero en Inglaterra también, Wiltshire, Valle de Pewsey, curiosamente juntando en esas aguas una poderosísima fuerza naval multinacional en el Golfo de Adén, Yemen, con la excusa de la lucha contra la piratería, a todas luces desproporcionada. Ahora es la guerra de Yemen. La figura muestra un código en ASCII con un mensaje que puede decodificarse en 9 dígitos de código binario. Varios matemáticos del London University College permanecen atónitos ante lo que consideran increíblemente inteligible a primera vista. La cobertura del crop circle ha trascendido mucho más allá de la prensa británica, en la que académicos, científicos transdisciplinares, biogenetistas y matemáticos convergen en la interpretación del código, demostrando una excelencia y objetividad sin precedentes hasta ahora.
Por vez primera en la historia reciente, a nivel académico tras las declaraciones de Stephen Hawking, son ya muchos científicos, los que trabajan activamente en la decodificación de los agrogramas. Seguidamente vamos a exponer el marco de referencia de la ecuación de Euler, circunstancia en la que existe consenso general en la comunidad científica. Analizando el mensaje impreso en el disco, y tras analizar todas las interpretaciones y aportaciones, exponemos seguidamente una breve síntesis de las mismas, que se basan en la ecuación de Euler y la anomalía del espacio-tiempo, así como una indudable cuenta atrás. 3 de febrero de 2001. Síntesis y aspectos comunes de la interpretación. Existe consenso de la comunidad científica, en que el código ASCII representa la ecuación de Euler, y adicionalmente, contiene una doble sentencia superpuesta que representa un binomio Euler-Fibonacci, sobre el dilema de la doble interpretación de pi y phi. Euler igual E, I, pi más 1 igual 0 Euler barra Fibonacci E, phi, 1 igual 0. Ambas dos interpretaciones están contenidas en el código ASCII, que adicionalmente contiene otra premisa, una curiosa cuenta atrás. Para todo. 3, 2010, menos 2, 2011, menos 1, 2012, igual 0. Hemos recopilado una síntesis explicativa de todas las aportaciones de cada equipo científico incluido el nuestro. Todos llegamos a conclusiones convergentes. La ecuación envolvente de todas las interpretaciones es la siguiente. En la parte superior, el tiempo lineal, para toda cuenta atrás, 3 de febrero de 2001, hasta el momento del cero, el no tiempo, no se refiere a ninguna catástrofe física, hablamos de la apertura de un portal dimensional que se está generando en la parte inferior del gráfico. La realidad cuántica. Por así decirlo, la realidad lineal que vivimos es un holograma, pero en esa realidad que vivimos, se está operando ya una modificación de nuestro ADN, las cadenas explicativas de ese ADN, están contenidas en el código ASCII, cuando interactuamos con la ecuación de Euler y los segmentos. En concreto, está contenida la relación entre los rayos gamma, los puentes de hidrógeno y las secuencias AD de nuestro ADN. Relación ionogenomática. También está contenida, la relación entre los patrones de armónicos de la radiofrecuencia y nuestro diferencial KG, los paquetes de resonancias Schumann. Todos esos procesos se están operando ya en nuestro ADN, y este ciclo durará 3 años, se completará en este periodo. A este nivel, igualmente, la atmósfera de la Tierra, se está ionizando, está cambiando para poder alcanzar la resonancia necesaria para el punto cero, que está en los 13 hercios, punto en el que se producirá la convergencia para la apertura del agujero de Einstein-Rosen. En ese momento se abrirá completamente un estado de la materia parecido al de los cristales, éter, de forma coherente y armónica con los cambios que se están operando en nuestro ADN. En la parte inferior, vemos, la superposición del binomio Euler-Fibonacci, así como su equivalencia en formulación de planos alternativos u hologramas convergentes y simétricos, tal y como vimos en el estudio hipergeometría. Las realidades alternativas son supersimétricas y los planos pueden superponerse. De hecho, igualmente apreciamos que en ese escenario, hay 3 fases coincidentes temporalmente con eventos de entrada en un horizonte de sucesos de un puente, Einstein-Rosen, un agujero de gusano. De la información contenida en las ecuaciones parece inferirse, que cada posición de los sectores replica exactamente diferentes escenarios que son simétricos entre sí, y que se corresponden con un viaje al pasado. Vamos hacia el origen, o vamos a cambiar de plano. Finalmente, se ve una elección entre diversos planos posibles, diversos escenarios alternativos. En conclusión, en el 2012 pasamos a otra realidad paralela, los que conocemos como efecto Mandela. Es posible que alguno de los experimentos del CERN contactara con los ángeles caídos en otra dimensión. Estos círculos es la forma en la que ellos nos hablan desde la dimensión donde están encerrados. El Golfo de Adén fue el lugar elegido por los ángeles caídos por ser ese el lugar donde ellos estuvieron al principio de los tiempos. Tal y como ya sabíamos en el Crop Circle de Wilton Windmill de 22 de mayo desconcierta a todos los científicos del mundo y revela la ecuación de Euler y una misteriosa cuenta atrás. Luego, ya sabemos que si el disco 3 es la información actual, el disco 2 contiene la información de 2011 y el disco 1, la información de 2012. Sabemos que las realidades son supersimétricas, y sabemos que estamos viajando en el tiempo hacia el origen. La clave encaja con las 3 estrellas del disco que sostiene las estrellas centrales del cinturón de Orión. Las almas y los corazones vuelan al lugar donde tienen su Orión. Fragmento del libro de los muertos. Nosotros somos ellos. Saquen sus propias conclusiones. Atando cabos. 1.
En 2007, científicos americanos y europeos localizaron ciertas anomalías electromagnéticas en el Golfo de Adén. Al mismo tiempo detectan un aumento del fenómeno ovni en la zona. 2. A finales de 2007 las primeras Zodiac piratas atacan barcos pesqueros. 3. En 2008 se incrementan los ataques piratas. En este año, los piratas van mejorando el armamento y los barcos. 4. En 2009 se dice que son células de Al-Qaeda que han despertado y están desestabilizando la zona. Peter Leeson propone la locura de privatizar el Golfo de Adén para poner fin al problema de los piratas somalíes. 5. En 2010 se restringe el paso por la zona, solo pueden pasar, muy lejos, algunos barcos petroleros y mercantes, y controlados por los militares. Al parecer, desde el 5 de enero de 2010 está totalmente abierto el vórtice. Es importante señalar que, según el Baltic Exchange Trade Index que muestra la navegación mundial, un 93% de los barcos que pasan por el Golfo de Adén han sido llamados para regresar a sus puertos. 6. ¿Por qué hay una guerra en Yemen y qué papel juegan las potencias internacionales? El conflicto tiene sus raíces en la primavera árabe de 2011, cuando un levantamiento forzó al presidente autoritario del país, Ali Abdullah Saleh, a dejar el poder en manos de su vicepresidente, Abdrabbu Mansour Hadi. Se suponía que la transición política llevaría la estabilidad a Yemen, pero el presidente Hadi enfrentó diferentes problemas, entre ellos los ataques por parte de Al-Qaeda y de un movimiento separatista en el sur, la corrupción, la inseguridad alimentaria y el hecho de que muchos militares seguían siendo leales a Saleh. La calma antes de la guerra. Como un vital puerto del Mar Rojo en Yemen se prepara para la peor de las ofensivas. El movimiento Houthi, que defiende a la minoría chiita Zaidi de Yemen y luchó en varias rebeliones contra Saleh en la década precedente, se aprovechó de la debilidad del nuevo presidente para tomar el control de la norteña provincia de Saada y zonas cercanas. Desilusionados por la transición, muchos yemeníes, sunitas incluidos, apoyaron a los hutíes, y a finales de 2014 y principios de 2015 los rebeldes tomaron Sanaa, la capital, forzando a Hadi a irse al exilio. El conflicto escaló dramáticamente en marzo de 2015, cuando Arabia Saudita y otros 8 países árabes, mayoritariamente sunitas y apoyados por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, lanzaron ataques aéreos contra los hutíes con el objetivo declarado de restaurar el gobierno de Hadi. La coalición temía que el éxito de los hutíes diera a Irán, rival regional y país mayoritariamente chiita, un punto de apoyo en Yemen, vecino del sur de Arabia Saudita. Sea como sea, es otro motivo para tener controlado este portal dimensional en el Golfo de Adén. Según Aaron Koyum, los militares están allí por la existencia de un Stargate en el Golfo de Adén. Koyum es un militar implicado en experimentos de alto secreto, víctima de tercera generación del control mental y entrenamiento del Army USA para conseguir Super Soldiers, soldados de fuerza supernormal. Tenéis ejemplo de ello en la película Los hombres que miraban fijamente a las cabras, de George Clooney. Cuando tenía 3 años le tiraron a la piscina, y empezó a ahogarse. Cuando le sacaron, oyó que dijeron, tenemos uno. Muy igual a lo que se dijo sobre Duncan O'Finioan cuando fue testado a una edad muy temprana para ver sus cualidades de ESP, percepciones extrasensoriales. Koyum conoce a O'Finioan y David Corso, de eventos anteriores como víctimas de control mental y educación militar, para llegar a servir como Super Soldiers. Koyum cuenta muchas cosas en la entrevista de 1:30 del año 2015, pero solo es una introducción a otra entrevista que tienen planeada con Kerry Cassidy, donde quiere contar todo lo que sabe, con nombres y datos para Koyum. Corre prisa que nos enteremos de todo lo que él pueda divulgar, y porque el tiempo no está de nuestra parte. Él cree que este año nos depara cosas como una operación de falsa bandera en USA y en otros sitios del mundo, más una tercera guerra mundial, que realmente ya está ocurriendo. ¿Qué es una puerta estelar? Es algo así como un vórtice de energía electromagnética que abre puertas dimensionales para viajar a través del espacio. En esta foto podemos apreciar una imagen de la anomalía en el Golfo de Adén. ¿Fantasía? No, no es ciencia ficción. En el siglo pasado se hicieron muchísimos experimentos, basados en la ciencia de Nikola Tesla, que permitía hacer desaparecer barcos completos, para volver a aparecer en otro punto del planeta, a veces con consecuencias desastrosas para los tripulantes. Podéis ver el film El experimento Filadelfia. Hay científicos y militares que, afirman, están utilizando estas técnicas para enviar personas a Marte. ¿Quiénes están abriendo la puerta estelar del Golfo de Adén?
Koyuma afirma que naves extraterrestres entran y salen de esta anomalía magnética y que existe una base submarina justo debajo. Las profecías bíblicas ya apuntaban hacia esta zona, concretamente Etiopía, que está justo enfrente cruzando el Golfo, como sede del inicio de los tiempos. Las armadas de nuestro mundo están a punto de desencadenar una guerra defensiva sin precedentes según una fuente Sorchafaal reporta que del Ministerio del Interior ruso y la FSB, Fuerzas Especiales, vienen circulando en el Kremlin rumores que señalan que las armadas de nuestro mundo están a punto de desencadenar una guerra defensiva sin precedentes. ¿Contra quién? Contra los llamados por ellos gigantes fundadores del jardín bíblico del Edén, así evitar que nuestro planeta vuelva a ser colonizado por una antigua raza alienígena conocida por los antiguos como los Anunnakis, o Nephilims, cuyos antiguos textos babilónicos señalan que son los antiguos vigilantes de la Tierra. Lo más perturbador es que las fuerzas navales del mundo se encuentran asentadas en el área descrita históricamente como el río de agua dulce que sale del Edén, que es la ubicación exacta dada por los antiguos textos babilónicos para el asiento de la principal base submarina de los vigilantes. Este tipo de noticias, por más absurdas o difíciles que sean de creer para una persona común, e incluso las informadas del tema, son tema conocido por todas las potencias mundiales desde hace muchos años. La corta vida de Alejandro el Macedonio, más conocido como Alejandro Magno, estuvo llena de conquistas, aventuras y exploraciones. El ardiente deseo de alcanzar los confines de la Tierra, y de desvelar los misterios divinos. Al ser un híbrido Anunnaki, la sed de conquista, sangre y control, lo llevaba incorporado en el ADN, además estaba conectado mentalmente con su padre Marduk, quien le daba las instrucciones necesarias para dirigir el futuro de la humanidad, como ocurre con todos los elegidos de los dioses controladores. En Oriente, lo llamaban Iskander el asesino, el aniquilador. Un monstruo, conquista el mundo conocido, transgrediendo todos los preceptos morales. Era un genio militar y asesino psicópata. A marchas forzadas guía a su ejército por el desierto, mata a su mejor amigo, crucifica a 2000 personas que le llevan la contraria. E incluso forma parte del asesinato de su padre. Era un general carismático, un vividor, megalómano y asesino sanguinario. Tuvo como tutor al filósofo Aristóteles, que lo instruyó en la sabiduría de la antigüedad. Después, presenció las peleas y el divorcio de sus padres, que llevó a la huida de su madre, junto con el joven Alejandro. Más tarde, vino la reconciliación y el asesinato de Filipo, se le abalanzó un joven noble macedonio y le hirió en un costado con una daga. Murió al instante allí mismo. El asesino se llamaba Pausanias, uno de sus 7 guardaespaldas. Todo fue planeado por Alejandro y su madre, ya que su coronación estaba en peligro. Esto llevó a la coronación de Alejandro en el 336 a.C., cuando este contaba con solo 20 años de edad. Sus primeras expediciones militares le llevaron al oráculo de Delfos, donde oyó la primera de varias profecías que le pronosticaban la fama, pero una vida muy corta. Egipto. A principios del 331 a.C., tras unas exitosas campañas militares contra los persas, Alejandro se encaminó a Egipto, donde esperaba una fuerte resistencia por parte de los virreyes persas que gobernaban el país, pero se sorprendió al ser recibido como un libertador. Sin perder tiempo, Alejandro fue hasta el gran oasis de Siwa, sede del gran templo y oráculo de Amón-Ra, en el noreste de Egipto. Se creía que los primeros faraones egipcios eran hijos de Amón. Alejandro, el nuevo dirigente de Egipto, quería que el dios le reconociera como su hijo. Allí, el mismo dios le confirmó a Alejandro su verdadero parentesco y, así reafirmado, los sacerdotes egipcios lo deificaron como faraón. De ese modo, su deseo de escapar a su destino mortal se convertía no en un privilegio, sino en un derecho. A partir de entonces, se representó a Alejandro en las monedas como a un Zeus Amón con 2 cuernos. Los cuernos significan la conexión con Baal, uno de los jerarcas arconte, es uno de los más poderosos arcontes, al cual le ofrecen rituales de sangre más habitualmente sus colaboradores. Más tarde, Alejandro fue hacia el sur, hacia Karnak, centro del culto de Amón-Ra, y en el viaje hubo algo más de lo que parece. Centro religioso venerado desde hacía 1800 años, Karnak era un conglomerado de templos, santuarios y monumentos a Amón construido por generaciones de faraones. Centros ceremoniales dedicados a Marduk. Una de las construcciones más impresionantes y colosales era el templo que construyera la reina Hatshepsut más de 1000 años antes de la época de Alejandro. Ella también había sido hija del dios Amón, concebida por una reina a la que el dios había visitado disfrazado. Marduk estaba dejando su estirpe generacional para crear junto con la ayuda de Enlil, el imperio de los híbridos Anunnaki, para reinar y controlar a los humanos esclavos hasta el día de hoy.
Los relatos sobre las aventuras de Alejandro Magno en busca de la inmortalidad se encuentran en versiones paralelas en muchos idiomas incluidos el latín, el hebreo, el árabe, el persa, el siríaco, el armenio y el etíope, así como al menos 3 versiones en griego. Las diferentes versiones, algunas de las cuales remontan sus orígenes a la Alejandría del siglo II a.C., difieren aquí y allí, pero, en general, sus abrumadoras similitudes indican un origen común, quizás los escritos originales del historiador griego Calístenes de Olinto, nombrado por Alejandro para que hiciera un registro de sus hazañas. O, como se ha dicho en algunas ocasiones, copias de las cartas de Alejandro a su madre Olimpia y a su maestro Aristóteles. Los genetistas Anunnaki tienen la obsesión por la vida eterna, desean por todos los medios ser inmortales, con la ayuda del oro monoatómico y energía que absorben del alma humana consiguen una pseudo-inmortalidad, pero no es eterna. Algunos descendientes híbridos han recibido como recompensa de sus ancestros Anunnakis, un alargamiento de su vida física, aparte de que portan en el ADN híbrido, un poco más de resistencia física, eso les hace más fuertes y longevos que a los humanos normales. Pero los híbridos de hoy en día no poseen el grado de longevidad de sus antepasados, ya que se han ido mezclando por milenios, por eso buscan emparentarse entre ellos para no romper la cadena pura de sus antepasados Anunnakis. La guerra de Persia comienza con la batalla del río Gránico en la que aniquila a 3000 soldados y vende como esclavos a 2000, demostrando así que nadie puede llevarle la contraria, los persas están a la defensiva. Tras apoderarse de Turquía, sorprendentemente no va a los puertos de Oriente antes de que sean fortificados, aunque esa fuera la estrategia más lógica. Él va a Gordio, al norte, debido a la leyenda del nudo gordiano, según la cual quien soltara el nudo que Gordias ató como ofrenda a Zeus por su coronamiento como rey de Frigia, conquistaría el mundo y sería rey de Persia y señor de toda Asia. El nudo resultaba ser un nudo complicadísimo que juntaba la lanza y el yugo del carro de Gordias, sus cabos se escondían en el interior dificultando aún más la tarea, pero cuando Alejandro tuvo que enfrentarse al nudo, simplemente lo examinó y en vez de desatarlo cuidadosamente lo cortó directamente. Esta sería la típica resolución de Alejandro: atacar los problemas de raíz, en general blandiendo un arma. Tras su aspecto de niño bueno, existe un hombre sin escrúpulos, así lo demuestran los 30.000 supervivientes que son vendidos como esclavos en Tebas después de la matanza. La brutalidad de Alejandro conmociona a toda Asia, dicha consternación y temor hacen que muchas ciudades se sometan a Alejandro en vez de arrastrar la derrota. Alejandro se considera especial, un semidios, sabe que los dioses le acompañan en la batalla. Masacra a sus adversarios como ejemplo o al resto del mundo. Tras 3 años de contienda, el imperio alejandrino ocupa 625.000 kilómetros cuadrados, y él solo tiene 23 años. Según estos textos, en vez de llevar a sus ejércitos de vuelta hacia el este, hacia el corazón del imperio persa, Alejandro eligió una pequeña escolta y a unos cuantos compañeros, y organizó una expedición que se adentró aún más al sur. A sus desconcertados compañeros se les hizo creer que era un viaje de placeres sexuales. Se trataba de Candace, reina de un país al sur de Egipto, el Sudán de hoy. Al revés que en el relato de Salomón y la reina de Saba, en este caso fue el rey el que se trasladó hasta el país de la reina, pues, sin saberlo sus compañeros, lo que Alejandro estaba buscando en realidad no era el amor, sino el secreto de la inmortalidad. Después de una placentera estancia, la reina accedió a revelarle a Alejandro, como regalo de despedida, el secreto de la maravillosa cueva donde se congregan los dioses. Esta cueva es un acceso a una base intraterrena, donde algunos de los genetistas Anunnakis realizan experimentos basados en la inmortalidad. Siguiendo las indicaciones de Candace, Alejandro llegó al lugar sagrado. Entró con unos cuantos soldados, y vio una neblina como iluminada por las estrellas. Y los techos brillaban, como si estuvieran iluminados por las estrellas. Las formas externas de los dioses eran físicamente manifiestas. Una multitud les servía en silencio. La visión de las figuras reclinadas, cuyos ojos emitían rayos de luz, hizo que Alejandro se detuviera por un instante. ¿También eran dioses, o mortales deificados? Entonces, se sobresaltó al escuchar a una de las figuras hablando en voz alta: «Bienvenido, Alejandro. ¿Sabes quién soy?» Y Alejandro contestó: «No, mi señor». La figura dijo: «Soy Sesonchusis, el rey que conquistó el mundo y que se ha unido a la fila de los dioses. Este Sesonchusis no sería otro que el faraón Senusert, también conocido como Sesostris I, quien reinó en el siglo XX a.C.
Alejandro no se sorprendió en lo absoluto, como si se hubiera encontrado con la persona que iba buscando. Al parecer, su llegada era esperada, por lo que Alejandro fue invitado a entrar por el creador y regente de todo el universo. El psicópata Enlil entró y vio una neblina con el resplandor del fuego, y, sentado en un trono, el dios al que en cierta ocasión había visto adorar por los hombres en Rocótide, el señor Serapis en la versión griega era el dios Dionisio. No es otro sino el jerarca arconte Baal. Se le representa a Serapis con cuernos y en forma de reptiliano. Alejandro vio entonces la ocasión para sacar el tema de su longevidad. Señor Dios, dijo. ¿Cuántos años viviré? Pero no hubo respuesta del dios. Después, Senusert, cuyo nombre egipcio significaba el de orígenes vivos, intentó consolar a Alejandro, pues el silencio del dios hablaba por sí mismo. Aunque yo mismo me he unido a las filas de los dioses, dijo Senusert, no fui tan afortunado como tú, pues aunque conquisté el mundo y sojuzgué a tantos pueblos, nadie recuerda mi nombre, pero tú tendrás un gran renombre, tendrás un nombre inmortal aún después de muerto, vivirás después de morir, y así, no morirás. Desilusionado, Alejandro dejó las cuevas y prosiguió el viaje que tenía que hacer, buscando el consejo de otros sabios, buscando un escape a su destino mortal, para emular a otros que, antes que él habían conseguido unirse a los dioses inmortales. Estas entidades controladoras solo querían a Alejandro para expandir el control, muerte, guerras y poder en el planeta. Era una marioneta más para ellos y no quisieron darle la inmortalidad física. Alejandro intentó dejar Egipto del mismo modo que lo hizo Moisés, dividiendo las aguas del Mar Rojo y haciendo que sus seguidores cruzaran el mar a pie. Al llegar al mar, Alejandro decidió dividirlo, construyendo en su mitad un muro de plomo fundido, y sus constructores siguieron derramando plomo y materiales fundidos en el agua hasta que la estructura llegó a la superficie. Después, construyó sobre ella una torre y un pilar, sobre el que esculpió su propia figura, con dos cuernos en la cabeza, en honor al jerarca Baal. Y la inscripción decía: a quien quiera que venga a este lugar y navegue por el mar, háganle saber que yo lo seré. Después de dividir las aguas, Alejandro y sus hombres se pusieron a cruzar el mar. Sin embargo, como precaución, enviaron por delante a algunos prisioneros. Pero cuando llegaron a la torre, en el centro de las aguas, las olas del mar saltaron sobre los prisioneros y el mar se los tragó, pereciendo todos. Cuando el de los dos cuernos vio esto, tuvo miedo del mar con un temor poderoso, y desistió en su pretensión de emular a Moisés. Vio que no le estaban ofreciendo la ayuda que a Moisés le dieron sus jefes arcontes y defraudado se fue maldiciéndolos. Sin embargo, anhelando descubrir la oscuridad al otro lado del mar, Alejandro dio varios rodeos, durante los cuales se supone que visitó las fuentes del río Éufrates y del río Tigris, estudiando allí los secretos de los cielos, las estrellas y los planetas. Dejando atrás a sus tropas, Alejandro volvió a la tierra de la oscuridad, llegando a una montaña llamada Musas, en el borde del desierto. Después de varios días de marcha, vio un sendero recto que no tenía pared, que no tenía altura ni tampoco un lugar bajo. Dejó a los pocos compañeros de confianza que le acompañaban y prosiguió solo. Después de viajar durante 12 días y 12 noches, percibió el resplandor de un ángel, pero cuando se acercó, el ángel era un fuego llameante. Alejandro se dio cuenta de que había llegado a la cima de la montaña que rodea el mundo, donde está situado el paraíso, la tierra de los vivos, el sitio donde moran los santos. Allí había un tabernáculo reluciente desde la cual se extendía en dirección al cielo una inmensa escalera, hecha con 2500 losas de oro. Dentro, Alejandro vio figuras de oro, todas de pie en su nicho, un altar de oro y dos gigantescos candelabros de 18 metros de altura. Sobre un diván cercano, se veía reclinada la figura de un hombre que estaba tapado con un cobertor incrustado de oro y piedras preciosas, y, por encima, trabajados en oro, tenía sarmientos de vid cuyos racimos de uva estaban compuestos con joyas. El hombre no estaba menos desconcertado que Alejandro. ¿Quién eres tú y por qué estás aquí, oh mortal?, le preguntó el hombre. El mismo Dios me ha guiado y me ha dado fortaleza para llegar a este lugar, que es el paraíso, respondió Alejandro. El hombre se identificó como Enoc, el patriarca antediluviano que fue bisabuelo de Noé. En otra versión, Alejandro, tras ser arrastrado a lo alto por una fuerza sobrenatural, habla, no con uno, sino con dos patriarcas, Enoc y Elías, antes de ser devuelto por un carro de fuego, y luego instó a Alejandro a que volviera con sus amigos. Aquí describen cómo Alejandro fue llevado a una de las naves de los genetistas Anunnakis. Pero Alejandro insistió en buscar respuestas a los misterios del cielo y la tierra, de Dios y los hombres. No curiosees en los misterios de Dios, le advirtió Enoc. Alejandro dijo que se iría, pero solo con la condición de que le concediera algo que ningún hombre hubiera obtenido antes. Accediendo a su deseo, Enoc le dijo:
Te diré algo por lo cual puedes vivir y no morir. El de los 2 cuernos, dijo. Dilo. Y Enoch le contestó. En la tierra de Arabia, Dios ha establecido la negrura de la sólida oscuridad, en la cual hay oculto un tesoro de su conocimiento, también allí está la fuente de agua a la que llaman el agua de vida, y quien quiera que beba de ella, aunque solo sea un trago, nunca morirá. El ángel le atribuyó otros poderes mágicos a esta agua de vida, tal como el poder de volar por los cielos, igual que vuelan los ángeles. Sin más necesidad de acicates, Alejandro preguntó con ansiedad. ¿En qué parte de la tierra está situada esta fuente de agua? Pregunta a aquellos hombres que son herederos del conocimiento de estas cosas, fue la enigmática contestación de Enoch. Luego, este le dio a Alejandro un racimo de uvas para que alimentara a sus tropas. De vuelta con sus compañeros, Alejandro les contó su aventura y le dio a cada uno una uva. Pero a medida que las arrancaba del racimo, otras crecían en su lugar. Y así, con un racimo, dio de comer a todos sus soldados y a los animales. Enoch le estaba hablando del portal interdimensional del Golfo de Adén. En ese portal se encontraría con los guardianes que le darían el agua de vida. Al tomar este líquido, te activa todo el ADN y además de darte cierta inmortalidad momentánea, te activa los poderes latentes en el mismo. Alejandro, al ser un híbrido Anunnaki, tendrá más facilidad en adquirirlos. Más tarde, Alejandro se puso a hacer preguntas a todos los eruditos que pudo encontrar. Preguntaba a los sabios. ¿Has leído alguna vez en tus libros que Dios tuviera un lugar en el que el conocimiento está oculto, y donde se encuentra una fuente a la que llaman fuente de la vida? Las versiones griegas le hacen ir a los confines de la tierra en busca del sabio indicado, las versiones etíopes sugieren que el sabio estaba allí mismo, entre sus tropas. Su nombre era Matún, y conocía los escritos antiguos. El lugar, dijo, se halla cerca del sol cuando sale por el lado derecho. Poco mejor informado con tales acertijos, Alejandro se puso en manos de su guía, y juntos entraron en el lugar de oscuridad. Tras un prolongado viaje, Alejandro se sintió cansado y le dijo a Matún que se adelantara y buscara el sendero correcto. Para ayudarle a ver en la oscuridad, Alejandro le dio una piedra que había llevado Adán del paraíso cuando lo abandonó, y que le había sido entregada a Alejandro por un antiguo rey que estaba viviendo entre los dioses. La piedra era más pesada que cualquier otra sustancia en la tierra. Matún, aunque intentando no desviarse del sendero, acabó perdiéndose. Entonces, sacó la piedra mágica y, al ponerla en el suelo, empezó a emitir luz. Gracias a la luz, Matún vio un manantial. No se había dado cuenta aún que había ido a parar a la fuente de la vida. Como estaba sumamente hambriento, sacó un pez seco que llevaba, para lavarlo en el agua y prepararlo para cocinar. Pero, tan pronto como el pez tocó el agua, se alejó nadando. Cuando Matún vio esto, se quitó la ropa y se metió en el agua detrás del pez, y se encontró con que estaba vivo en el agua. Al darse cuenta de que aquel era el manantial del agua de vida, Matún se lavó en las aguas y bebió de ellas. Cuando salió del manantial, ya no tenía hambre ni preocupación alguna, pues se había convertido en el Kid, el imperecedero, el que sería joven para siempre. Al volver al campamento, no dijo nada de su descubrimiento a Alejandro. Después, Alejandro mismo reanudó su exploración, buscando a tientas el camino correcto en la oscuridad. De pronto vio la piedra que Matún se había dejado, brillando en la oscuridad. Entonces tenía 2 ojos, que lanzaban rayos de luz. Al darse cuenta de que había encontrado el sendero correcto, Alejandro se apresuró por él, llegando a un lugar incrustado de zafiros, esmeraldas y jacintos que brillaba, a pesar de que allí no se veía ni sol, ni luna, ni estrellas. El camino estaba bloqueado por 2 pájaros con rasgos de hombre. Estos 2 híbridos eran los guardianes del portal interdimensional. Retrocede. Le ordenó uno de ellos a Alejandro, pues la tierra que pisas pertenece solo a Dios. Retrocede, oh desdichado, pues en la tierra de los bienaventurados no puedes poner el pie. La voz le reconvino por sus desmesuradas ambiciones y le profetizaba que, en vez de conseguir una vida eterna, no tardaría en morir. Aterrorizado, Alejandro volvió con sus compañeros y sus tropas, renunciando a la búsqueda. Pero antes de abandonar el lugar, se llevaron como recuerdo tierra y piedras. En la versión griega del pseudo Calístenes, era Andreas, el cocinero de Alejandro, el que llevaba el pez seco para lavarlo en una fuente cuyas aguas centelleaban con relámpagos. Cuando el pez tocó el agua, recobró la vida y se le escurrió de las manos al cocinero. Este, al darse cuenta de lo que había encontrado, bebió de las aguas y cogió un poco en un cuenco de plata, pero no le habló a nadie de su descubrimiento. Después de varios días de marcha, salieron de la tierra de la noche eterna y, cuando alcanzaron la luz, vieron que la tierra y las piedras que habían recogido, eran en realidad perlas, piedras preciosas y pepitas de oro.
Fue entonces cuando el cocinero le contó a Alejandro lo del pez que había recobrado la vida, pero siguió manteniendo como secreto el hecho de que él también había bebido de aquellas aguas y que había conservado un poco para sí. Alejandro se puso furioso y lo golpeó, desterrándolo después del campamento, pero el cocinero no quería irse solo, pues se había enamorado de una hija de Alejandro. Así que le reveló su secreto a ella y le dio a beber de las aguas. Cuando Alejandro se enteró, también la desterró. Te has convertido en un ser divino al hacerte inmortal, por tanto no puedes vivir entre los hombres. Ve a vivir en la tierra de los bienaventurados. Y en cuanto al cocinero, lo arrojó al mar, con una piedra atada al cuello. Pero, en vez de ahogarse, el cocinero se convirtió en el demonio marino Andrentic. Pese a todo, Alejandro no pudo escapar a su destino, muriendo a los 33 años de edad, en Babilonia, abandonado por los embaucadores dioses el 13 de junio del 323 a.C. 10, según algunos autores, Alejandro murió en el palacio de Nabucodonosor II de Babilonia, el psicópata que deseaba apoderarse de la mesa de Salomón, destruyó Jerusalén y apresó a Daniel el profeta. Se dice que posiblemente fuera una extraña enfermedad la que acabó con su vida, pero también se sospecha de que fue envenenado por alguien cercano a él. Me topé con el enigma de los círculos de las cosechas casi por casualidad, buceando por internet en los años 90. Aquellos enormes diseños eran demasiado complejos. Con el tiempo, descubrí que los enigmáticos dibujos aparecían de madrugada en el 99% de los casos. ¿Quién podía realizarlos en plena noche con tal perfección, más teniendo en cuenta que no se encontraban huellas en los campos y que los tallos estaban perfectamente doblados? Era imposible, cientos de miles de plantas dispuestas en espiral sin romperse, formando inmensos cuadros tridimensionales que solo podían verse desde las alturas, como ocurre con las famosas líneas de Nazca. El círculo surgido en 2000 en Avebury, que representaba un campo electromagnético. El de Woodborough en el mismo año, en el cual se observaban espirales logarítmicas y, sobre todo, el del 27 de agosto de 2002 en Croquet Soleil, confirmaron mis sospechas sobre la naturaleza desconocida de aquellas figuras, las cuales mostraban una serie de cuadrículas derivadas de circunferencias que se cruzaban y partían de un punto central que, increíblemente, se hallaba impoluto. Esferas de luz crean los crop circles. En el 2002 también apareció la maravilla de Windmill Hill, el diseño más complejo de todos, cuyos símbolos nos acercan a los últimos postulados de la física hiperdimensional. Tenía que viajar a Inglaterra para ver con mis propios ojos esos dibujos y tratar de descubrir cómo se forman. Fueron el ingeniero de computación Winston Ketch, el abogado e investigador privado Gary King y su pareja Paula Presde Jones, de la Universidad de Cardiff, los que tuvieron una brillante idea aquella noche del 6 al 7 de julio de 2007, pertrechados con una cámara de visión nocturna, modelo JVSD 700 con una película de alta sensibilidad a la luz BX 2100, decidieron llevar a cabo una noche de observación en la montaña de Knaphill, un lugar rodeado de cultivos de trigo. Colocaron sus equipos enfocando el campo de Astfield, famoso en aquellos parajes por haber sido el lienzo donde se habían formado numerosas figuras en años anteriores por las mismas fechas, y se mantuvieron alerta. A las 3 horas y 13 minutos de la madrugada la cámara registró una misteriosa interferencia, los investigadores comprobaron el cableado, la fuente de alimentación y la batería. Todo estaba en perfecto funcionamiento, pero las interferencias continuaban. Sus aparatos electrónicos, teléfonos móviles y luces también se vieron afectados por algo que no conseguían ver. A las 3:20 horas todo volvió a la normalidad, pero al enfocar de nuevo con la cámara hacia Astfield, comprobaron que había surgido uno de los misteriosos círculos. No se veía demasiado bien su forma, pero era inmenso. Posteriormente se comprobó que medía 307 metros de largo, había aparecido de la nada en menos de 7 minutos, sin intermediación de seres humanos, sin relámpagos, corrientes de aire o equipos militares. Comenzaron a realizar las primeras fotografías a las 3:50 horas, y a las 4:36 decidieron poner sus pies en el diseño. Se encontraron con un ambiente sobrecargado de electricidad estática y los embargó una sensación que los investigadores denominan campana de irrealidad o de aislamiento, tan común en los casos de encuentros cercanos con ovnis. Desde luego, no es el único caso de esta clase registrado por los investigadores. El 26 de julio de 1987, Colin Andrews, ingeniero electrónico y estudioso del enigma de los círculos,
Patrick Delgado, ingeniero que trabajó para la NASA en el proyecto para la estabilización de la estación espacial en la órbita terrestre, y la fotógrafa Busty Taylor llegaron a unos 500 metros de una formación doble que acababa de aparecer aquella misma noche en ese campo, cuando pudieron observar un extraño fenómeno lumínico. Dos esferas de luz sobrevolaron el trigal a toda velocidad, como si estuvieran comprobando su obra. Así se forman estos círculos que abren portales. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.